a compartir con ustedes la palabra del Señor y comenzamos con Hechos capítulo 20, versículo 28, para decirles a ustedes el motivo por el cual estoy aquí y cuál es el fin que persigo. En Hechos significa hechos, cosas que hicieron, que se hicieron, hechos, ya están hechos. Y están hechos y fueron escritos para que usted y yo tuviésemos constancia de los hechos, de lo que hicieron pues los apóstoles. Y lo que hicieron los apóstoles tenemos que hacerlo nosotros, porque ellos fueron los primeros cristianos. Nosotros no somos extraterrestres que caímos de la luna. No. Nosotros somos sucesores de los apóstoles. Venimos desde los apóstoles. La Iglesia Católica va a cumplir 2000 años de Iglesia Católica. Y viene desde los apóstoles, pero en los hechos de los apóstoles nos dice que hay una iglesia, nos dice que los apóstoles de Cristo cuidan la iglesia, nos dice que esa iglesia es importante para Cristo, la compró a precio de sangre, pero también nos dice que hay unos lobos que quieren destruir el rebaño o la iglesia de Cristo. Y hay que prevenir y hay que advertir y hay que cuidar las ovejas de Cristo. Y por eso estoy hoy aquí. Escuchemos. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Ahora vamos a comernos este caramelo de chocolate de fresa. Otra vez, vuelva. Cuiden de sí mismos. Aquí está. En los Hechos de los Apóstoles, dice Pablo a los presbíteros de Éfeso, les dice, cuiden de sí mismos, para que se den cuenta que es a los presbíteros. Está en el versículo 17. Lea el versículo 17. Debido a eso, desde Mileto, Pablo envió un mensaje a Éfeso para convocar a los presbíteros de la iglesia. Aquí está. Para los presbíteros, que hoy usted y yo llamamos párrocos, que llamamos sacerdotes. A los presbíteros de Éfeso, Pablo le mandó un mensaje. Y como yo soy presbítero,
Yo tengo que escuchar el mensaje que Pablo mandó, porque está escrito en los Hechos, para que todos los presbíteros de la iglesia escuchemos ese mensaje. Ahora sí, versículo 28, perdón. Cuiden de sí mismos. ¿Qué le dice Pablo a los presbíteros de la iglesia? Cuiden de sí mismos. Nosotros los presbíteros tenemos que cuidarnos. Cuiden de sí mismos. Pero no solamente nos tenemos que cuidar nosotros mismos. Siga. Y de todo el rebaño. Hay un rebaño que es la iglesia de Cristo, ya lo van a ver. Un rebaño que hay que cuidar. Según dicen los Hechos de los Apóstoles, los que cuidaban el rebaño, es decir, los pastores de la iglesia, se llamaban presbíteros. A los pastores dice, cuiden el rebaño. Pues si está hablando de un rebaño y unos que están cuidando el rebaño, ¿cómo se llaman los que cuidan el rebaño? Pastores. Pero Pablo les puso un nombre, presbíteros. Cuiden, presbíteros, cuiden el rebaño. Ustedes encuentran que los evangélicos dicen, es que los pastores de la iglesia de nosotros son los que vienen de Cristo, porque en la Biblia aparece la palabra pastor. Sí, pero Pablo dice que esos pastores ya en Hechos de los Apóstoles se les llamaban presbíteros. Y eran los encargados de pastorear, cuidar el rebaño de Cristo. Repítalo. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Pero también llamaban obispos. Había presbíteros y había obispos, vigilantes. Obispo significa vigilante. Pero obispos, dentro de la iglesia están los presbíteros, están los obispos, que son los que van a pastorear el rebaño. Siga. O sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor. Aquí está que los obispos son los pastores de la iglesia, los presbíteros son los pastores de la iglesia. ¿De cuál iglesia? La iglesia del Señor. La iglesia del Señor. De modo que el Señor sí tiene una, no dice las iglesias, dice la iglesia. Aquí ya le tumbamos la primera mentira a los protestantes que dice, el Señor no tiene ninguna iglesia. Si no tiene ninguna iglesia, ¿por qué Pablo le escribe a los presbíteros? Cuídense ustedes mismos y cuiden el rebaño en que el Espíritu Santo los puso como obispos para pastorear la iglesia del Señor. Es que los protestantes estaban tranquilos, ya no están tranquilos, ya comenzaron a sufrir. Estaban tranquilos porque ningún católico le podía mostrar con la Biblia que sí, el Señor tiene una iglesia y que los pastores de esa iglesia se llaman obispos, se llaman presbíteros. Entonces ellos decían, el Señor no tiene ninguna iglesia y nosotros somos los pastores que dejó el Señor. No, mire, en los Hechos de los Apóstoles, el Señor tiene una iglesia. Pastoree, Luis. Pastoree
La iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Nadie. Y si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie me puede decir a mí que el Señor no tiene una iglesia. Nadie. Y nadie me puede decir a mí que es que el Señor tiene muchas iglesias. Nadie. Porque la Biblia habla de una iglesia. Y dice, pastoree la iglesia del Señor. Los protestantes dicen, todas las iglesias son iguales, porque aquí se canta, aquí se canta, aquí se ora, aquí se ora, aquí se lee la palabra, aquí se lee la palabra, aquí se cree en Dios y aquí se cree en Dios. Todas son iguales, pero le faltó un pedacito. Le faltó dónde está la diferencia. Es verdad que aquí se canta y aquí se canta, aquí se ora, aquí se ora, aquí tiene la Biblia y tiene la Biblia, aquí se cree en Dios y aquí se cree en Dios. La diferencia está en que la católica es la iglesia del Señor y la otra es la del pastor. ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué no dice, bueno, hay una iglesia que es la del Señor y la otra es de Martín Lutero, de Carlos Parán, de José Osmil, de cualquiera de esos que fundan una iglesia? Ahí está la diferencia. Sí, aquí se ora y aquí se ora. Hasta ahí va bien. Aquí se canta y aquí se canta. Hasta ahí va bien. Aquí se cree en Dios y aquí se cree en Dios. Hasta ahí va bien. Pero esta es del Señor. Y esta es de Petronilo. Y la otra de Pánfilo. Y la otra de Albertina. Y yo no quiero estar en una iglesia que no sea la del Señor. Yo quiero estar en la iglesia del Señor, que tiene obispos y que tiene presbíteros encargados de gobernar, de pastorear el rebaño. Pastoreen la iglesia del Señor. A mí me da mucho dolor cuando dice, es que la iglesia soy yo. Una vez me dijo un pastor, la iglesia soy yo. Le dije, el día en que usted se muera, se acabó la iglesia entonces. Me dijo, no, queda Luis, porque Luis también es la iglesia. Entonces le dije, entonces no diga mentiras. Comenzó diciendo mentiras. Comenzó diciendo que la iglesia soy yo. Si Luis también es la iglesia, entonces no diga la iglesia soy yo. Diga, yo soy una iglesia. El día en que yo me muera, queda la otra. ¿Claro? Pero si dice yo soy la iglesia, el día en que yo me muera, se acabó la iglesia. ¿O no? Y por eso los católicos no debemos cantar la canción que cantan los protestantes. Los protestantes cantan, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Así cantan los protestantes. ¿Saben cómo cantan los católicos? Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Padre, pero es lo mismo. No, observe que los católicos le quitamos la. Los evangélicos dicen, yo soy la iglesia. Los católicos no cantamos así.
Los católicos decimos, yo soy iglesia, le quitamos la. Porque la doctrina protestante dice, yo soy la iglesia, no necesitamos de los curas, de los obispos, del papa, yo soy la iglesia. Los católicos decimos, yo no soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia, yo soy iglesia, parte de la iglesia. Pero así vienen engañando a la gente. Sin embargo, la Biblia dice, otra vez Luis, pastoreen la iglesia del Señor. Por eso vengo desde Venezuela a compartir con ustedes, porque como yo soy presbítero, San Pablo le decía a los presbíteros, pastoreen la iglesia del Señor. Y ustedes son parte de la iglesia del Señor, y por eso estoy aquí pastoreando las ovejas, el rebaño, la iglesia del Señor. ¿Y por qué hay que pastorear las ovejas del Señor? Paren la oreja, pastoreenla. Que Él adquirió con su propia sangre. A ver, por favor, respiren profundo. Ahora pongan la lupa. Vamos a hacerle zoom para poder ver qué es lo que está diciendo la Biblia. Otra vez, Luis. Que Él adquirió con su propia sangre. Esa iglesia del Señor, Él la adquirió con su propia sangre. Pregunto, ¿es importante? ¿Vale o no vale esa iglesia? Sí vale, es a precio de sangre. Él la adquirió con su propia sangre, que en castellano el que me diga que esa iglesia no es importante, está diciendo que Jesús fue como un tonto que perdió su vida derramando la sangre en la cruz por esa iglesia, y esa iglesia no sirve para nada. Porque Él, esa iglesia, la adquirió fue a precio de sangre. Esa iglesia es tan importante que Cristo dio la vida por la iglesia. Pero ojo, dice, Él se la adquirió, es suya, es la iglesia de Él la adquirió con su propia sangre, que en castellano significa el que se meta con esa iglesia, se mete conmigo, porque yo derramé la sangre por ella, yo morí por la iglesia. Yo di la vida por ella, vale precio de sangre más que el oro. Entonces, si usted analiza, la iglesia es importantísima, tan importante que Jesús derramó la sangre por ella. El que me diga que la iglesia no es importante, no ha leído Hechos de los Apóstoles. Que para que el mundo sepa que la iglesia sí es importante, dice, Cristo la adquirió con su propia sangre. De modo que cuando ustedes escuchen a alguien decir, la iglesia no es importante, ustedes con seguridad, sin titubear, sin dudar, diga, palabra de Satanás. La iglesia no es importante, palabra de Satanás. Claro, porque aquí dice que Él la adquirió con su propia sangre. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Siga. Sé que después de mi partida, después que me llegue la pelona,
se introducirán entre ustedes. ¿Por qué hay que pastorear la iglesia del Dios vivo? Porque sé que después de mi partida, ¿otra vez, Luis? Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes. Vamos a ver qué se van a introducir entre nosotros. Lobos voraces. Lobos voraces. ¿Ya pensaron ustedes qué son lobos? Sí, padre, unos animales que viven en el monte y que vienen a comerse a lo mejor las gallinas o a comerse... No se refiere a animales. No se refiere... Pero ojo, dice Pablo, presbíteros, obispos, cuídense de los lobos, cuiden el rebaño de los lobos que se van a introducir entre ustedes. Son lobos voraces, asesinos, destructores, que matan, que acaban. Y vamos a ver qué es lo que va a matar al lobo, qué es lo que va a destruir. Y vamos a ver de dónde vienen los lobos, a ver si vienen de la montaña y son animales. Vamos a ver. Lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Vamos a ver de dónde vienen esos lobos. De entre ustedes mismos. ¿De dónde saldrán esos lobos? Por eso usted, cuando un evangélico diga: yo era católico, diga usted: ese es lobo, ese es lobo, ese es lobo. De entre ustedes mismos surgirán hombres. Los lobos no son animales. Los lobos son hombres y mujeres, porque al decir hombres también dicen mujeres, ¿verdad? Los lobos son hombres que enseñarán doctrinas falsas. ¿Cómo matan? ¿Cómo matan los lobos? No a muela, así, no con garras. ¿Cómo matan? Con doctrinas falsas. Pueblo creyente, iglesia de Jesucristo, la única que Cristo fundó. Hay en el mundo hombres que vienen enseñando doctrinas falsas. Y esos son lobos que con las doctrinas falsas, con ese poco de mentiras que traen, están matando, devorando la fe firme, sólida que usted tenía. Ese regalo que Dios te dejó por medio de tu padre, de tu madre, de tu abuela, de tu bisabuela. Dios te regaló esa fe y vino ese lobo asesino, devorador, destructor y asesinó tu fe. O si no, que me diga un católico que anda escuchando a los evangélicos si su fe ya no comenzó a tambalear. Antes los católicos tenían una fe firme. Ahora los católicos tontos que escuchan a los protestantes ya no saben para dónde agarrar, ya no saben si es chicha o limonada. Un día va al culto y otro día va a misa, porque no saben, ya no se confiesa y dice que yo como que me confieso mejor directamente con Dios. Epa, ya hubo un lobo que le devoró su fe. Y dice la Biblia: ¿para qué están los presbíteros? ¿Para qué están los obispos? Para pastorear el rebaño. Porque ya se han metido, católicos, ya se han metido lobos en medio de nosotros. ¿De dónde salieron?
De entre nosotros mismos saldrán hombres que enseñarán doctrinas. Respiren profundo. Usted que me dice que es lo mismo ser católico que evangélico. ¿Sabe por qué? Porque usted todavía no sabe cuál es la doctrina de ellos. El que no sabe cuál es la doctrina está confundido. Y usted dice, es que padre, eso es lo mismo. Yo fui a un culto evangélico y allá la gente hablaba en lenguas, expulsaban demonios, hacían milagros. Esa es la iglesia de Cristo. Pero usted examinó la doctrina. No, a mí no me importa la doctrina. Dice la Biblia, ¿por dónde nos van a atacar los lobos? Por la doctrina. ¿Usted cree que los católicos están preparados para detectar a los lobos? No. Porque los católicos no conocen la doctrina de la Iglesia Católica. Ustedes no, los que no vinieron no conocen la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Y saben qué es lo peor? Que no solamente no conocen la doctrina de la Iglesia Católica, sino que tampoco conocen la doctrina de los protestantes. Quieren conocer a un católico ignorante. Le voy a dar el dato para que usted conozca a un católico ignorante. Un católico ignorante es aquel que dice, padre, eso es lo mismo. Ser católico o ser evangélico, padre, eso es lo mismo. He ahí el distintivo. He ahí la señal más grande, más clara de conocer a un católico ignorante que mañana seguro será protestante, porque no conoce la doctrina, y al no conocer la doctrina dice, eso es lo mismo. Pongo un ejemplo, ven acá Luis, ven para acá Juan. Miren, aquí tenemos a Luis, vamos a ponerle usted católico, vamos a poner malo a este. Católico. Engañado, padre. Y este vamos a ponerlo testigo de Jehová. Y como usted es un católico ignorante, yo le pregunto, ¿es lo mismo ser católico que testigo de Jehová? Eso es lo mismo, el mismo Dios, la misma Biblia, todo es igual. Allí se canta, aquí se canta, allí se ora, todo lo mismo. Ajá. ¿Usted conoce la doctrina de los testigos de Jehová? Ah, no, padre, pero eso es lo mismo. Le voy a mostrar que no es lo mismo. Le voy a decir cuál es la doctrina. Los testigos de Jehová andan con la misma Biblia, andan hablando del mismo Dios, andan orando, aleluya, haciendo milagros, expulsando demonios, sí. Pero la doctrina de ellos, por ejemplo, dice que la hostia consagrada es Satanás. Esa es la doctrina de los testigos de Jehová. La doctrina de los católicos dice que la hostia consagrada es Dios, Jesús mismo.
que un católico me diga que eso es lo mismo, que la doctrina es lo mismo, la hostia es Satanás, la hostia es Dios, ¿es lo mismo? Solo un ignorante podrá decir que es lo mismo. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es Superman. Los católicos decimos que Jesús sí es Dios. Díganme, ¿es lo mismo? Solo y únicamente solo un ignorante podrá decir que es lo mismo. Es que ya se canta, aquí se canta, ya se ora, ya se ora. No se trata de eso. Los lobos, ¿cómo vienen a destruirnos? Con doctrinas falsas. Lo primero para usted conocer los lobos es que usted conozca su doctrina. Y después conozca la doctrina de ellos. A ver, cambiémosle. Vamos a ponerlo más suave. Este no es testigo de Jehová, este es pentecostal unido. Y este es católico. Este católico vino aquí a Guatemala y conquistó con la Biblia 100 personas, 100. Están detrás de él. Ustedes no lo ven porque él es gordito y los tapa. Están 3 por ahí, 100 por ahí. Él es pentecostal, vino con la Biblia, conquistó 100 personas. Están detrás de él, pero como es barrigón no la pueden ver. 100 y 100. Él con la Biblia le enseñó a los 100 que la Santísima Trinidad era el misterio de un solo Dios en 3 personas. Y él a las 100 personas le enseñó que la Santísima Trinidad es Satanás, el mismo diablo en persona. Díganme, ¿es lo mismo? No. Pero pregúntele a un católico ignorante, ¿es lo mismo ser católico que ser pentecostal unido? Sí, es lo mismo, es el mismo Dios, la misma Biblia. No se trata de eso, tonto, se trata de la doctrina. ¿Saben la doctrina? ¿La conoce lo que ellos enseñan? No, entonces no diga tontería, no diga que es lo mismo. Si usted no sabe distinguir entre un billete falso y un billete verdadero, cállese la boca. Diga, no conozco, pásenlo en una máquina para ver si es verdadero o falso. Pero no diga que usted conoce cuando no conoce. No es lo mismo, es muy distinto. Es la misma la Iglesia Católica que la Iglesia Protestante. La Iglesia Católica la fundó Cristo y la Iglesia Protestante la fundó Martín Lutero. No me digan que son lo mismo. Solo un ignorante puede decir que es lo mismo. Ya, gracias.